Ella también quería que yo pagara los honorarios de su abogado. Entonces, ¿qué quería yo? Vamos a hablar de eso. No va a ser tan largo como lo que ella quería, así que vamos a mantener... Nunca lo es. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a mi serie de reacciones. Hoy vamos a reaccionar a este joven de aquí que está hablando sobre la verdad de su divorcio. Muchas veces las mujeres cuentan su versión de la historia públicamente cuando se trata de un divorcio. Y los hombres nunca cuentan su versión. Yo animaría a más hombres a hablar porque su versión suele ser más razonable que la de ellas. Así que vamos a escuchar lo que este chico tiene que decir. Sobre el divorcio. He estado ausente por un buen tiempo. Déjame decirte por qué. En este punto, el caso ya terminó. He estado tratando de resolver este divorcio. Fue un proceso mucho más largo de lo que pensé. Y no he hablado de esto de manera oficial hasta este momento. Hay dos tribunales diferentes. Está el Tribunal de la Opinión Pública. Ese es Reddit, Twitter, todos esos lugares grandiosos y maravillosos. Y luego está el Tribunal de Justicia, donde creo que era el mejor lugar para pasar la mayor parte de mi tiempo y enfocar la mayoría de mis esfuerzos. Después de que se resolviera, entonces podríamos hablar de ello. Podríamos disipar cualquier rumor o cualquier tipo de pregunta que la gente tuviera. Y para esas personas es este video. Es para la gente que realmente tiene curiosidad sobre lo que pasó. Tengo documentos aquí frente a mí. Los voy a leer tal como están. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para no incluir ninguna de mis opiniones aquí. Algunas de estas cosas son un poco confusas para las personas que no conocen el lenguaje legal. Así que voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicar estos documentos de una manera más casual. Espero que todos puedan entenderlos. Voy a mantener las cosas lo más simples posible. Esto no es para agravar la situación ni causar estrés a nadie en absoluto. Solo quiero... Fíjense en lo tranquilo que está él. Esos son los que ganan en la corte, los que se mantienen tranquilos. Son los que pierden, los que se alteran. Di la verdad, por fin. No sé, ayer estaba con unos amigos y estaban describiendo a un tipo que encontró a su esposa engañándolo. Y siento que hay dos tipos de hombres. Están los que pierden el control. Y luego están los otros, los que dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Y simplemente siguen adelante. Así que quiero hacer mi mejor esfuerzo para proporcionar una línea de tiempo precisa de lo que pasó. Malena presentó la demanda de divorcio en enero de 2025. Nos habíamos separado el año anterior. Fue de manera amistosa. Lo publicamos en Twitter. Todos lo vieron. Y el divorcio terminó siendo presentado oficialmente por ella, como dije, en enero. Le envié a Malena una oferta de 50-50 a la mitad en abril de ese año. Ella no la aceptó. No supe lo que Malena quería de este divorcio hasta la mediación, que en realidad fue en noviembre. Y básicamente lo que ella quería era lo mismo que pidió en el juicio, y eso es lo que tenemos aquí. Le advertí a Malena que el juicio sería muy caro, costaría cientos de miles de dólares, pero aún así tuvimos que ir a juicio y verán por qué. Así que tengan paciencia conmigo, vamos a revisar algunos documentos legales. Lo que tengo aquí... El verdadero carácter de una mujer se demuestra por lo que hace cuando tiene la ventaja. Entonces, ¿qué hace cuando el hombre al que más amó o con el que tiene más historia, cuando tiene el poder de destruirlo? ¿Lo intenta? Esto es lo que llaman la primera versión enmendada del escrito de puntos en disputa de Malena Mitoy Polom. Así que esto es básicamente lo que ella quería. Voy a leer el documento lo mejor que pueda porque no leo muy bien, pero voy a explicar las cosas para que todos puedan entender más o menos lo que ella quería y cómo sucedió. Tengan en cuenta que cada uno de nosotros tenía esto. Este es el de ella. Este es el mío. Vamos a revisar el mío, pero primero hagamos el de ella. El de ella es un poco más largo. Lo primero que ella quería, y por cierto, la manera en que esto funciona es que básicamente es una línea con un espacio para una palomita, y luego la cosa que querían. Así que lo primero que ella quería era conceder el divorcio entre las partes por la causal de insostenibilidad del matrimonio. Esto es muy importante, y voy a explicar exactamente qué significa eso ahora mismo. En Texas se puede conceder un divorcio por motivos de insostenibilidad, que es la causal de divorcio sin culpa en ese estado. El Código Familiar de Texas define la insostenibilidad como un conflicto o desacuerdo de personalidades entre los cónyuges que destruye los fines legítimos de la relación matrimonial y evita cualquier expectativa razonable de reconciliación. En términos prácticos, significa que ninguno de los cónyuges tiene que probar que hubo alguna falta. No se requiere evidencia de adulterio, crueldad, abandono u otra culpa. El tribunal solo necesita determinar que el matrimonio se ha vuelto inviable y que no se espera razonablemente una reconciliación. Así que puedes solicitar el divorcio por otras causas, y te explicaré cuáles son. Crueldad. Puedes solicitar el divorcio por adulterio, lo cual no ocurrió. Condena por un delito grave, abandono, vivir separados, etc. Ella solicitó el divorcio por la causal de insostenibilidad del matrimonio. Siguiente. Así que básicamente sin motivo. Otorgar a Malena Mito y Paul. Básicamente, sus emociones no pudieron soportar los defectos que él tiene. Y todos los hombres tienen defectos, todas las mujeres tienen defectos.
y simplemente no pudo soportarlo. Y eso fue un no. De una parte desproporcionada de los bienes de la pareja por las siguientes razones, incluidas, entre otras, las siguientes. Así que ella quería más que un 50 y 50. El abuso económico y financiero del demandado hacia la peticionaria. El incumplimiento del demandado al no permitir el acceso a las cuentas de bienes comunitarios de la pareja, incluyendo para fines de revisión y acceso a dichos fondos comunitarios. Beneficios que el cónyuge inocente pudo haber obtenido de la continuación del matrimonio, disparidad en la capacidad de ingresos de los cónyuges y su habilidad para mantener esa capacidad de generar ingresos, oportunidades de negocio, capacidades y habilidades de los cónyuges, naturaleza de los bienes involucrados en la división, desperdicio y honorarios de abogados que deben pagarse. Entonces, para explicar eso, el juez, para otorgarle a Malena su parte desproporcionada, tendría que encontrar algo que encaje en ese tipo de fundamentos, cualquiera de esos puntos que mencioné. A continuación, la confirmación de los bienes propios de Malena Mitoi, según lo indicado en la hoja de cálculo adjunta, lo que significa que aquí hay una hoja de cálculo adjunta que contiene sus propios bienes. Tiene sentido. A continuación, ordenar la reclamación por despilfarro de Malena Mitoi Polom por los gastos excesivos de Nicholas Michael Polom. Eso fue más de $100,000 que habían reclamado en mi contra. Lo siguiente que ella quería, y esta es una de las razones por las que tuvimos que ir a juicio, es ordenar la solicitud de manutención postdivorcio de Malena Mitoi Polom por un periodo de 5 años. 5,000 al mes, santo cielo. A partir del 1 de febrero de 2026, por la cantidad de $5,000 al mes. Así que ella quería que le pagara $5,000 al mes durante 5 años. Ni siquiera tenemos hijos. Siguiente. Y este fue el más grande, el más importante, y va a tomar algo de tiempo explicarlo porque esta también es la razón por la que realmente tuvimos que ir a juicio. Ordenar que Malena Mitoi Polom obtenga un fallo contra Nicholas Michael Polom con un lenguaje específico, asegurando dicho fallo contra las acciones y participaciones que posee Nicolás Miguel Polom. Con sus intereses en OTK Ventures, OTK Media y Kings Gaming Labs Incorporated. Así que esto es esencialmente el meollo de todo el juicio. Mencioné antes que Malena quería una parte desproporcionada del patrimonio conyugal. Ella quería una división 60-40 de todo el patrimonio conyugal, pero era un poco más complicado que eso. Lo que ella quería hacer, básicamente, era que su 60% fuera todo en efectivo y mi 40% estuviera fuertemente concentrado en mis acciones de OTK. Ella quería aproximadamente el 90% de las reservas de efectivo. Además, quería que yo le pagara esta manutención después del divorcio. Y mi 40% sería básicamente todo en mis acciones de OTK, que en realidad nadie sabe cuánto valen. Este fue el mayor punto de conflicto en el juicio para mí. No creo que nadie hubiera aceptado la oferta que se les presentó. Básicamente, me dejaría con solo un 10% en reservas de efectivo y tendría una deuda enorme. Así que tendría que confiar mucho en que esas acciones de OTK valdrán algo algún día. Así que eso es más o menos la mitad del documento. Y no sé si debería decir esto, pero ahora se pone algo gracioso. Y te voy a explicar por qué. Lo siguiente es una sección llamada Impuestos sobre la renta. Y déjame leerte esto. Ordenar que cualquier reembolso recibido desde la fecha del matrimonio hasta la fecha del divorcio sea dividido en partes iguales por las partes, siendo Malena Mitoi acreedora del 50% y Nicholas Michael Polom acreedor del 50%. Así que si hubiera un reembolso de impuestos, ella recibiría la mitad y yo recibiría la otra mitad. Tiene sentido, ¿verdad? Ordenar que cualquier obligación tributaria, desde la fecha del matrimonio hasta la fecha del divorcio, sea pagada únicamente por Nicholas Polom. Así que si hubiera un adeudo de impuestos, yo tendría que pagar todos los impuestos. Ella no es lo suficientemente atractiva para eso. Acabo de ver, no está lo suficientemente atractiva para esto. Rayos. Pero si hay un reembolso, Milena recibiría la mitad. Ordeno que las partes presenten declaraciones de impuestos por separado a partir del 1 de enero de 2026 y que cada parte sea responsable de sus propios impuestos correspondientes al año 2026 y que cada uno reciba sus respectivas declaraciones de ese año. Tiene sentido para mí. Los siguientes son las órdenes de restricción, y aquí es donde se pone un poco confuso. Haré mi mejor esfuerzo para explicarlo para todos. Ordeno que Nicholas Michael Polom se le restrinja y prohíba hacer cualquier declaración pública, ya sea escrita, verbal o visual, sobre el litigio en curso y el divorcio de las partes, a menos que ambas partes lo acuerden por escrito y se presente ante el tribunal. Así que eso básicamente dice que yo, y noten que su nombre no está ahí, pero yo y solo yo no puedo hablar al respecto. Y luego, la siguiente línea es estrictamente en caso de que el tribunal no conceda la orden de restricción permanente solicitada. Orden de restricción permanente
Malena Mitoy Polom solicita al tribunal, después del juicio sobre el fondo, que conceda las siguientes órdenes judiciales permanentes que prohíban a las partes, sus agentes, sirvientes, empleados y abogados. Así que prácticamente todos los involucrados están sujetos a la siguiente orden judicial. Directa o indirectamente, difundir, publicar o causar que se publique, o directa o indirectamente, solicitar a una persona que difunda o publique cualquier carta, historia, declaración, correspondencia, descripción o representación de cualquier tipo, incluyendo en cualquier red social, sea ficticio o no, y que sea o pueda interpretarse razonablemente como despectivo, negativo o difamatorio, en su descripción de la vida personal, profesional, privada o familiar de la otra parte, incluyendo sin limitación los negocios o los asuntos financieros de la otra parte. Así que, básicamente, cualquier persona involucrada conmigo de cualquier manera no puede hablar sobre este divorcio. Spoiler, eso no fue concedido porque, obviamente, estamos hablando de ello ahora. Voy a explicar por qué eso no fue concedido, porque básicamente eso es una violación de mi derecho a la libertad de expresión, protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos de América. Malena Mitoy Polom solicita que el tribunal ordene a Nicholas Michael Palm que pague honorarios razonables de abogados, gastos y costos durante el juicio, la apelación y una sentencia. Dios mío, ella va con todo contra él. Debe dictarse a favor de Malena Mitoy Polom en contra de Nicholas Michael Polom y se le debe ordenar pagar directamente a Malena Mitoy Polom. Malena Mitoy Polom solicita intereses posteriores a la sentencia según lo permita la ley. También dice que Malena Mitoy Polom solicita al tribunal que niegue cualquier y toda medida solicitada por Nicholas Polom ante el tribunal. Así que Sí, él solo pensó que iba a conseguir un Ling Ling y ahora ese fue un Ling Ling caro. eso es mucho. Te explico rápido lo que ella quería. Ella quería una división 60-40 por las razones que mencionó. Quería que yo le pagara $5,000 al mes durante 5 años. Quería que la mayor parte de la porción que me correspondía estuviera bloqueada en mis acciones de OTK. Quería que no pudiera hablar del caso en absoluto. Quería lo relacionado con los impuestos. También quería que yo pagara los honorarios de su abogado. Entonces, ¿qué quería yo? Vamos a hablar de eso. No será tan largo como lo que ella quería, así que vamos a mantener Nunca lo es, nunca lo es. lo más claro posible. Lo leeré tal cual, igual que hice con el de ella. Número 1. Motivos de divorcio. Nicholas Michael Polom solicita que el tribunal le conceda el divorcio por motivos de insostenibilidad. Ahí está esa palabra otra vez, insostenibilidad. Esto es lo único en lo que estuvimos de acuerdo en todo el caso, lo cual es bueno. De verdad lo es. A continuación, la división de los bienes mancomunados. Nicholas Michael Polom solicita que el tribunal divida los bienes comunes de la manera que considere justa y adecuada, según lo dispuesto por la ley y como se indica en el anexo A adjunto al presente. Así que el anexo A es básicamente un anexo con hojas de cálculo y termina siendo una división 50-50 por igual. Acciones, participaciones, efectivo, todo. A continuación, bienes propios. Nicolás Miguel Polom solicita que el tribunal confirme y asigne sus bienes propios a Nicolás Michael Polom, como se indica en el anexo A adjunto al presente. Así que mis cosas son mis cosas. Malena también tenía sus cosas. Sus cosas son sus cosas, lo cual tiene sentido para mí. A continuación, despilfarro y reconstitución. Nicholas Michael Polom solicita al tribunal que determine que Malena Mitoy Polom ha cometido desperdicio en la comunidad y que se reconstituya el valor que debería existir actualmente en el patrimonio como parte de la división justa y equitativa del patrimonio comunitario por parte del tribunal, como se establece en el anexo A adjunto al presente. Así que solo la reclamación por despilfarro, esencialmente ella tenía una contra mí, así que yo tenía una contra ella. No estoy tratando de entrar en los detalles minuciosos de eso. A continuación, los honorarios de los abogados. Ordenar que Malena Mitoy Polom pague una parte de los honorarios de abogado, gastos y costos de Nicholas Michael Polom, dictando una sentencia contra Malena Mitoy Polom a favor de Kirker Davis, LLP, abogados de Nicholas Michael Polom, y ordenar que Malena Mitoy Polom pague dicha sentencia directamente a Stephen W. Payne y Kirker Davis, LLP, quienes podrán hacer cumplir la sentencia en nombre propio con intereses posteriores a la sentencia según lo permita la ley, honorarios de abogados. Y luego, lo último que pedí, solicitud para Malena Mitoy Polom. Nicholas Michael Polom solicita que se niegue todas las pretensiones de Malena Mitoy Polom. Así que, básicamente, lo que estoy pidiendo en esto es un reparto limpio mitad y mitad, justo como quería en abril y marzo de 2025. Lo que tenemos aquí es la decisión del tribunal. Esto es lo que todos han estado esperando, así que vamos a entrar de lleno en ello. Estimados abogados, del 12 de enero de 2026 al 13 de enero de 2026, el tribunal presidió este caso y lo tomó en consideración. El fallo del tribunal es el siguiente. Se concede el divorcio por la causal de insostenibilidad. Está bien, eso es lo que yo quería. Eso es lo que Malena quería. Es un divorcio sin culpa.
A continuación, la división de los bienes gananciales, 50% para el señor. Ahora, en realidad creo que el divorcio sin culpa beneficia a los hombres porque imagina ser torturado por una mujer que está dispuesta a hacerle esto a él de por vida. El divorcio es algo bueno. Antes solía decir que lo prohibieran. Esa fue una opinión tonta. Polom y 50% para la señorita Polom, con la excepción de King's Gaming Lab Starforge, que se ordena dividir 55% para la señorita Polom y 45% para el señor Polom. El tribunal determina que la distribución desproporcionada de esos fondos está justificada. Primero, por la disparidad en la capacidad de generar ingresos. Número 2, la naturaleza de la propiedad involucrada. Y 3, el despilfarro. Así que déjenme explicar antes de que todos se emocionen lo que eso significa. Tengo una participación muy pequeña en Starforge. Ella recibe 5% más que yo. Y si haces las cuentas, termina siendo como 15,000. Si recuerdas, durante el planteamiento de los puntos de Malena, ella había pedido una división 60-40 por cosas como abuso económico y financiero hacia la peticionaria. No consiguió eso. El patrimonio comunitario básicamente se dividió 50-50 por la mitad, con la excepción de Starforge, que representa unos $15,000 extra para Malena. Tiene sentido para mí. Probablemente yo ganaré más que ella en el futuro, y eso me parece bastante justo. Lo siguiente, y esto es muy importante porque tiene que ver con mis acciones. Nick y N.M. Plol están designados como fiduciarios respecto de la participación de la señorita Polom, así que eso significa que no tengo que enviarle mis acciones. No tengo que enviarle dinero en efectivo por las acciones, mantendré sus acciones a mi nombre hasta que se vendan, si es que se venden. Así que eso fue algo muy importante para mí. No me deja con una deuda Schneider. Y eso también probablemente es mejor porque cuando ella se gaste todo el dinero que obtenga de este divorcio, entonces eso será dinero para ella después. Ya sabes, los hombres siempre piensan en el bienestar de las mujeres, Nacional y... incluso cuando las estamos destruyendo. Ya sabes, si se venden, se venden. A continuación, honorarios de abogados, denegados. Cada parte paga los honorarios de su propio abogado. Oh, eso es bueno. Moción. Crowder, estoy bastante segura de que tuvo que pagar los honorarios del abogado de su ex esposa. Te digo, cuando tienes una esposa que se queda en casa, estás frito en este país. Para sellar los registros de la corte, denegado. Medidas cautelares, denegadas. Manutención después del divorcio, denegada. Eso significa que se negó que yo no pudiera hablar Sin pensión alimenticia. del caso. Y los $5,000 al mes durante 5 años que Malena quería también fueron negados. Ella no obtuvo eso. Cada parte debe conservar la tarjeta de crédito y su deuda a su propio nombre. Cada parte conservará los muebles del hogar que tenga en su posesión. Así que todas las cosas en esta casa son mías. Todas las cosas en la de ella son de ella. Cada parte conservará sus joyas y objetos personales. Así que, por ejemplo, ese collar que usé me lo quedo yo. La colección de cartas de Pokémon se dividirá en partes iguales. El señor y la señora Polom conservarán cada uno sus propias skins en línea. La colección de cartas de Magic the Gathering se dividirá en partes iguales. La bicicleta Super 73 se le otorga a la señora Polom. Cada parte conservará la propiedad de sus propias cuentas de redes sociales. La Cadillac Escalade 2023 se le otorga a la señora Polom. El Nissan GTR 2021 me lo quedo yo. Así que ese fue el fallo del tribunal. Para resumir, fue esencialmente la misma oferta exacta que le había hecho a ella en marzo y abril de 2025, con la excepción. Y luego después de pagar los honorarios de los abogados de... Los 15,000 extra. Este caso judicial... Esto es a lo que me refiero. Las mujeres alargan estos divorcios y al final terminan con exactamente lo que se les ofreció desde el principio. ha durado mucho más de A las mujeres les encanta gastar dinero un año. Costó más de y perder el tiempo. 400. Algunos son mejores en eso, gastar dinero, perder el tiempo. $1,000 en honorarios de abogados, honorarios de expertos. Y en mi opinión, la mayoría fue innecesario, pero tuve que hacerlo. No tenía opción. Si hubiera seguido transmitiendo todo, la gente me habría estado acosando todo el tiempo por eso. Dios mío, mira los comentarios. Dice, perder 200,000 cada uno y 2 años de tu vida por culpa de abogados y rencor por 15,000 es brutal. Dios mío. Es una locura, sí. Imagínate ser el futuro prometido de Malena y descubrir este video. Sí, monetízalo, recupera el dinero. Ella quería arruinarte financieramente. Eso es una locura. Ese es el punto. Por eso no quería que la gente supiera, porque las mujeres quieren hacer estas cosas malas, pero no quieren que se haga público. Por eso yo estoy a favor de dejar que todo salga a la luz. Ya sabes, que todos sepan lo que está pasando. Lo hicieron cuando recién empecé. Y sí creo que el hecho de que yo no transmitiera fue la manera más rápida de llegar a una conclusión con este divorcio. Así que hubo muchos rumores y cosas que surgieron de este caso porque se filtraron documentos y la gente inventó sus propias teorías y las difundió.
Podría sentarme aquí y desmentir todas ellas. Sería bastante fácil porque ninguna de ellas era cierta. Pero sinceramente, obtuve el fallo que quería y no voy a hacer eso. Puede que las mencione en el podcast con Chance, donde podemos hablarlo con más detalle en un ambiente informal. Pero eso es básicamente lo que pasó. Esa es la historia. En eso he estado, ¿sabes? Realmente apestó que las cosas... Los hombres son tan prácticos. Solo quieren seguir con su vida. No quieren volver al drama. Solo quieren seguir adelante. Los hombres son personas mucho mejores. terminaran así conmigo y Él podría estar exponiendo toda su vida sexual y toda esa mierda en público. Lena, pasamos más de 10 años juntos. Simplemente terminó siendo así. Es el camino que tuvimos que recorrer y ya se acabó. Hubo un montón de dramas y cosas diferentes que pasaron detrás de cámaras que la gente encontraría muy interesantes, pero no estoy tratando de hablar mal de nadie ni nada por el estilo. Si no tengo que hablar de eso, no lo haré. En lo emocional, para mí, todo esto ha sido bastante estresante. Se han dicho muchas cosas sobre mí que simplemente no son ciertas. Fue algo agotador. Y una vez que recibí este fallo, literalmente me derrumbé y lloré. Como que estaba sollozando, ¿sabes? Porque finalmente había terminado. Esto en realidad sucedió en enero, cuando por fin recibimos el fallo. Pero ya sabes, cosas de abogados. Tomó hasta el mes pasado para que realmente terminara. Le deseo lo mejor a Malena y a su familia. No les guardo ningún rencor. Ojalá las cosas les salgan bien. Sí, es como si esta perra es tu problema ahora. Puedo ver a un hombre que está dolido. Puedo ver que él... Me pregunto cómo se ven los videos de ellos juntos. ¿Están en este canal? ¿Están en este canal? Vamos a ver. Entonces, lo que estás diciendo. Super. Segundo idioma. ¿Es ella? Está bien, Crack de Draco. ¿Qué tienes que decir, amigo, sobre esto? ¿Qué tienes que decir? ¿Penes estabas comiendo de esos aquella vez? Hoy vamos a preparar berenjena. Pene. Sí, ella lo odia. Muy bien, chicos. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Denle like al video antes de irse. Suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima vez.